¿Recuerdan? Estuvimos hablando de lo que Adonai hablaba sobre cuando uno da prestado o sale de garante, ¿sí? Con un prójimo, con una persona, con un hermano, y también si uno sale de garante de una persona que no es también de hermano, ¿no? Todas las consecuencias que podían pasar. Y hoy en Proverbios 6 seguimos hablando y vamos a hablar del 6 al 19, que tiene bastante enseñanza para nuestras vidas y que a veces alguno, no sé, por ahí no lo vivió, ¿no? Pero hay personas que sí, hemos vivido lo que dice la palabra, ¿no? Y eso nos sirve para poder transmitirlo también a los demás hermanos y que podamos saber cómo es la palabra y entender esas alegorías, esas metáforas y poder analizarlas, ¿sí? Sacar lo mejor, más, el contenido mejor, más apreciado y poder aprender más. Eso es lo que nosotros cada día vamos mirando y miramos el material, ¿no? ¿Qué es lo que Adonai nos dejó de esa palabra? Y empezar a examinar, empezar a buscar qué es lo que quiere hablarnos. Y lo más importante es que tenemos mucho material ahora para poder examinar. Y lo más hermoso es que podemos encontrar en hebreo muchas alegorías que no conocíamos. Y eso es lo más hermoso que podemos ahora tener, que antes no lo teníamos, no había ese acceso, ni tampoco esos materiales sabíamos que existían, y ahora está más accesible para poder aprender. Amén. Vamos a ver si ya están los chicos para las alabanzas. Ahí nos dan un ok. Amén. Vamos a alabar con esta canción porque grandes maravillas ha hecho Él con nosotros y por nosotros. Cantaré a Adonai, pues muy exaltado es. Jinete y caballo lanzó en el mar con su diestra poderosa. Y es mi fuerza y mi canción, y ha sido mi salvación, Elohim de mis padres, te exaltaré. Cantaré a Adonai, pues muy exaltado es. Jinete y caballo lanzó en el mar con su diestra poderosa. Es mi fuerza y mi canción, y ha sido mi salvación, Elohim de mis padres, te exaltaremos a ti por todos los milagros que has hecho por nosotros y por todos los prodigios que aún vas a hacer con tu brazo extendido, que para salvarnos se ha cortado. Déjanos verte morando en nuestro alabar.
nuestra, sino que la batalla tuya es. Vimos lo que sucede cuando intervienes. Tuya es la victoria, tuyo es todo el poder. Con nuestros ojos levantados te cantamos con gratitud por todos los milagros que has hecho por nosotros y por todos los prodigios que aún vas a hacer con tu brazo extendido, que para salvarnos se ha cortado. Abba, déjanos verte morando en nuestra alma. No con poder ni con fuerza, sino con el Ruach de Adonai Tzebaot. No temeremos, seguiremos confiando, guardador del pacto, cumples cada promesa. No con poder ni con fuerza, sino con el Ruach de Adonai Tzebaot. No temeremos, seguiremos confiando, guardador del pacto, cumples cada promesa. No con poder ni con fuerza, sino con el Ruach de Adonai Tzebaot. No temeremos, seguiremos confiando, guardador del pacto, todos los milagros que has hecho por nosotros y por todos los prodigios que aún vas a hacer con tu brazo extendido, que para salvarnos se ha cortado. Ahora déjanos verte por todos los milagros que has hecho por nosotros y por todos los prodigios que aún vas a hacer con tu brazo extendido, que para salvarnos se ha cortado. Déjanos verte morando en nuestro alma. Por todos los milagros que has hecho por nosotros y por todos los prodigios que aún vas a hacer con tu brazo extendido, que para salvarnos se ha cortado. Déjanos verte morando en nuestro alma. Bueno, vamos a ver Proverbios, ¿sí? Vamos a estar leyendo Proverbios y vamos a compartir la imagen. Y vamos a leer primero
ahí en el texto en hebreo, que es textual, de cómo uno lo puede leer, ¿no? Eso se traduce directamente del hebreo a las palabras en castellano. Vamos a ir leyendo, sí. Sí, ¿podés leerlo, mi amor? Sí. Dice Proverbios 6, versículo 6. Si pueden silenciar micrófonos, por favor. Gracias. Ve hacia la hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene líder, ni oficial, ni gobernante. Prepara en el verano su pan, recolecta en el verano su comida. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de unir las manos para acostarse. Y vendrá como el que anda tu pobreza y tu escasez como hombre con escudo. El hombre sin provecho, el varón de vacuidad, es el que anda con torcedura de boca, el que guiña con sus ojos, el que frota con sus pies, el que instruye con sus dedos, el que tiene perversidades en su corazón, que trama el mal en todo tiempo, contiendas enviará. Por eso de repente vendrá su angustia, al instante será roto y no habrá sanador. Está bien, hasta ahí. Vamos a leer hasta el 15 primero, del 6 al 15. Sí, nos está hablando aquí algo que nos está advirtiendo, siempre el Padre está advirtiendo. Así como advertía primero cuando vimos que hacer algún pacto, alguna forma en los primeros, ¿no? Del 1 al 5 que estaba hablando de que nosotros hacemos una promesa o hacemos una forma de garantía o una forma de salir fiador de algo, ¿no? Y ahí vemos que Él nos está advirtiendo también y nos está diciendo algo. Esto en diferentes versiones podemos encontrar diferentes formas de expresiones, ¿sí? Y encuentro, vamos a leer una primera parte que nos habla, esta la de las Américas, ¿sí? La Biblia de las América dice, ve y mira la hormiguita, perezoso. Y vemos que en el hebreo nos está diciendo ve, ¿sí? Y dice hacia la hormiga. Y después nos dice mira, observa. Entonces nos está diciendo algo que viene para que nosotros podamos ver qué es lo que está haciendo ese animalito, ¿sí? A ver, acá vamos a ver cuál es el error que hay en esta Biblia, ¿no? Que en la Reina Valera también lo puedo leer y nos dice, ve a la hormiga o perezoso, mira su camino y sé sabio. El que redacta, sí, la palabra. La realidad, sí, en el hebreo nos está diciendo una palabra que es Atzalan, ¿sí? Que esa palabra, primero vamos a ver qué significa. Esa palabra es el perezoso, ¿sí? Y cuando lo buscamos en el hebreo, lo que significa, nos vamos a encontrar que es indolente, ¿sí? Vago o perezoso. Acá se le puso perezoso en estas versiones porque indolente o vago es diferente a la expresión, ¿sí? Pero el significado es el mismo, que es atzalan, que ese es el verbo de lo que estamos hablando. Después hay una forma de decir un sustantivo, ¿sí? Porque uno es la raíz del verbo, el otro es el sustantivo, perezoso, que sería ocioso, ¿sí? Una persona
que es lenta. Esa la palabra es atzel, que figura en el escrito. ¿Sí? Es una persona ociosa, perezosa, una persona lenta. ¿Sí? Y acá vamos a ver que acá sí nos basamos a una persona indolente, una persona que no tiene el sentido, a ver, del corazón, ¿sí? Que esta persona no se mueve con esa compasión, ¿sí? Con esa forma de pensar. Es una persona que piensa llena de egoísmo, ¿sí? Por eso acá está hablando de esta forma el perezoso. Que vaya y mire, ¿sí? Le está diciendo a esta persona que de esta forma sería una persona que es lenta, ¿sí? Que es una persona que no quiere hacer mucho, ¿sí? Por eso es una persona que es perezosa, ¿sí? Que le está diciendo, ve y mira a quién, a la hormiga. La hormiga es un animal, ¿sí? O un insecto según como lo miremos, pero en hebreo no existe la palabra insecto, por eso es un animal que hace las cosas según como ella lo hace, ¿no? Acá está diciendo que la hormiga es un animal que va a recolecta siempre en un verano o primavera o en un otoño para guardarse, ¿sí? Guardarse después, sobre todo, en el frío. Entonces le está diciendo que, primero, le está diciendo que vaya y mire, observe a esa hormiga. Mira sus caminos y sé sabio. Le está alertando que no sea perezoso, que no sea una persona que mira su propio egoísmo, sus propias cosas, y le está diciendo, ve y mira, ¿qué es lo que está haciendo? Acá vemos esa forma de expresión, ¿sí? Que es Sí, hacer. Observa, mira. Cuando vemos la hormiga, es un animal que lleva más de lo que es el peso. Hasta puede llevar un peso más excesivo de lo que ella pesa, un 50 más de lo que ella puede llevar. Es forzada, dice. Después, como dice Lilleva, ella se puede correr, ¿sí? No tiene quien la guíe. Ella se va. Mira a ver si hay mejor, explora, mira, se va por otros lados, no, no le importa. Ella mira tranquila, busca si hay mejor lugar para ir a buscar. ¿Por qué? Porque ellas son inteligentes y ven qué es lo que necesitan. Nosotros este año hemos visto, se han llevado hasta cosas que nunca he pensado, ¿no? Y Débora le sacó una foto, llevaba como un corazoncito encima de ella que era grandísimo. ¿Y qué era ese corazoncito? Era una forma de corazón, era increíble. Era un trébol que se llevaba. Se llevaba el trébol, después se comieron todas, va, la cortaron porque ellas no se los comen en ese momento, sino todo lo más sensible y lo que es más tierno del pino. Después se llevaron hasta los limoncitos que estaban naciendo del limonero, no sé para qué, pero se llevaron hasta los limoncitos chiquititos, iban buscando todo lo que ellas querían, ¿no? Y cuando uno mira la hormiga, ahí vemos qué hace, ¿no? Cómo busca, cómo se alimenta y dicen que ellas hacen un sonido para también alertarse. Son Son organizadas. organizadas y hay algo muy importante. La hormiga es una persona que hace algo diligente, ¿sí? Es un animalito, ¿sí? Dije persona, un animalito diligente, ¿sí? Que hace lo que ella tiene para hacer, ¿sí? En este caso le está diciendo que la observe al perezoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que la hormiguita esta no tiene líderes, ¿sí? Ni oficial ni gobernantes. Ella prepara en el verano su comida, ¿sí? Su pan, para recolectar en el verano su comida, ¿sí? Ella la busca, la lleva para su alimentación. Y le pregunta,
y le dice el verso 9, ¿hasta cuándo, perezoso? ¿Hasta cuándo estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de unir las manos para acostarse. Yo acá esto lo busqué, ¿sí? Y esta versión que tengo la de las Américas dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de sueño, y cruzas por un poco las manos para reposar. Y hay otra versión, que es una versión católica, ¿sí? Que es la latinoamericana y dice así, hasta basta de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormirte mejor, la pobreza vendrá y te atacará. Ese es el verso 11. Dice, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Y vamos a ver primero, leí hasta ahí porque me interesó esa parte también, leerla. Vamos a ver por qué primero habla de el perezoso que duerme, ¿sí? Yo he visto muchas veces y muchas predicaciones, ¿no? Y yo cuando era joven me acuerdo que vi un pastor que decía, despiértate tú que duermes, basado a esta predicación, que era en Efesios 5:14. ¿Quién se recuerda qué es lo que dice? Ya lo vamos a buscar. Es algo que siempre yo recordaba en Efesios y hoy estaba repasando y mirando y dije, me acuerdo de esa predicación que los hizo saltar a muchos que estaban dormidos en ese templo, ¿no? En esa iglesia. Había muchos que estaban dormidos en ese momento y cuando dijo, despiértate tú que duermes. Muchos estaban cabeceando ahí, ¿eh? Y pegaron un salto y yo me maté de risa porque yo en ese momento estaba filmando. Era el filmador. Y me reí tanto porque vi la actitud de los que estaban dormidos. Y dice Efesios 5, verso 14, dice, por esta razón dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Yeshua. Hay algo, ¿no? Que acá vemos. Nosotros estamos dormidos, ¿y quién nos despierta? ¿Sí? Nos va a despertar el Ruach, nos va a despertar esa forma de que Yeshua nos va a, como dice, resucitar, de esa forma de dormir perezosamente, de estar en ese estado, muchas veces pensamos, ¿no? Es como habíamos dicho en la parábola, ¿no? De retardo, ¿sí? Esa forma de estar durmiendo como esas vírgenes que estaban durmiendo y que se despertaron, con el llamado, ¿sí? Del amigo del novio. Acá nos está hablando que está dormido el perezoso, se está cabeceando, se está cansando y de nada, porque no está haciendo nada. Entonces, muchas veces uno está sin hacer nada, sin, y está cabeceando y está pensando en cosas que no debemos pensar. Y en lo que nos habla Adonai, ¿no? Nuestro Elohim, nos está diciendo que miremos cómo este animal está haciendo las cosas. ¿Y por qué? Porque estamos viendo
que en este capítulo está hablando sobre lo que es la economía, el trabajo, ¿sí? Lo que está hablando es sobre los negocios, sobre las cosas de Elohim, ¿sí? Acá lo podemos ver así, como que nosotros estamos haciendo algo y estamos haciendo algo y no somos diligentes, no somos cuidadosos. Acá lo podemos ver como el trabajo para Elohim, ¿sí? Y si lo vemos para nuestro trabajo, también tenemos que ser diligentes, porque si no trabajamos tampoco vamos a comer. Entonces le está mirando, le está haciendo mirar cómo el animal está haciendo ese trabajo, su trabajo. Y vamos a seguir en el verso 11 y dice, y vendrá como el que anda tu pobreza y tu escasez como hombre en escudo. Acá hay algo es difícil, muy difícil para pensarlo, ¿sí? Por eso en la otra versión dice como una, viene como un vagabundo, ¿sí? Para, para usurpar, para robar. Y acá vamos a ver por qué dice, y vendrá como el que anda tu pobreza. Porque acá sería que uno, claro, como el que anda en una cosa que no está haciendo lo que corresponde y le trae pobreza. Tu escasez como hombre con escudo. Está hablando todas alegorías que son difíciles de entender, ¿sí? Déjala puesto el post. Se está hablando una personificación de alguien, ¿sí? Por eso está diciendo, el hombre sin provecho, que el hombre sin provecho, ahí tenemos qué significa en hebreo, que es Belial, ¿sí? Un hombre sin provecho. ¿Qué es esa palabra Belial? Sería una persona inútil, una persona que no tiene ganas de hacer absolutamente nada, una persona que se, se inutiliza, se transforma como un hombre inútil, se transforma como una persona que no tiene nada que hacer. Por eso le está diciendo que haga una acción, mirar para poder ver lo que tiene que hacer. Y acá vemos, vamos a prestar atención, ¿no? Porque acá también esta alegoría es como la alegoría anterior que hemos visto en el verso 5 y 4, ¿sí? El hombre sin provecho, dice el varón de vacuidad, es el que anda como torcedura de boca, es el que te guiña, ¿no? El que guiña el ojo con su ojo, te está guiñando el ojo, y el que frota sus pies, ¿sí? Frota sus pies significa cuando, ustedes no sé si vieron, cuando el toro se viene contra la persona, mueve los pies, entonces está haciendo una acción de que va a venir contra la persona, pero no va a venir con una forma buena, sino va a venir con una forma violenta. Por eso está diciendo, ten cuidado. Y hay algo acá que es importante. Cuando dice el verso 14, dice, el que tiene perversidades en su corazón, que trama el mal en todo tiempo, contiendas, dice, enviará. Entonces acá hay algo que nos está hablando que tengamos cuidado porque va a venir esta persona como bueno, sí, pero es mala persona porque está diciendo que es una persona de vacuidad, sería una persona malvada, inicua, si una persona no es buena, va a venir a vos, ¿sí? Cuando vea que vos estás en lo peor, te va a venir y te va a venir a tentar, te va a venir a querer sacar más todavía. Por eso te está diciendo, señalando aparte, para hacer algo, ¿sí? Algo peor. No te va a llevar a un lado bueno, sino que por eso está hablando en la otra versión,
como un vagabundo. Y acá, en el verso 13, nos está hablando de una persona, ¿sí?, que viene con una acción que nos guiña el ojo, que nos viene con forma prepotente hacia la persona. Entonces está hablando de una persona que está buscando esa pelea, ese lugar de disputa, ¿sí? Entonces acá vemos esas formas que es una desgracia que va a venir a la persona, porque vemos el verso 15, 14 y 15 que está diciendo, ahí está, vamos a leerlo, y dice, por eso de repente vendrá su angustia, al instante será roto y no habrá sanado. Perversidad es iniquidad, hermanos. Es torcedura. Torcedura. Y acá la vamos a leer, la versión de las Américas dice, Aquí en otra ahí versión está. dice, perdón, el 15 dice, sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Bien, ahí sí tengo la de las Américas dice, por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Acá es lo que está viendo de esta persona, que no está haciendo, ¿se acuerdan que en el otro, en la parte anterior, cuando leímos que decía que esa persona vaya y pida disculpa, perdón por lo que ella había hecho? Y que si no iba a venir, que lo haga rápido, si no iba a venir ese malvado que era, ¿sí?, el destructor y que iba a venir a destruir esa persona. En esta forma está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo, ten cuidado porque después de esto ya no habrá más remedio, ¿sí? Porque el que te viene a destruir, cuando uno te quiere destruir, te va a querer llevar a lo peor de lo que es la persona en su situación, no te quiere ayudar, al contrario, el malvado te quiere destruir, aunque estés en la pobreza, te va a querer llevar a más destrucción. Entonces, acá lo podemos ver en la parte de lo que él quiere decirle como padre, ¿sí? Le está diciendo, ten cuidado, porque nosotros siempre vemos que él está hablando de la palabra, ¿sí? Está hablando de instruir sobre la palabra, sobre los mandamientos, sobre las cosas de Elohim. Entonces acá tenemos que ver qué es lo que de nosotros tenemos que tener instrucción, tanto en lo que es lo cotidiano, en el trabajo o en las cosas que tenemos que tener la fidelidad de Elohim. Por eso habla también de extranjeros, de personas que no son de la parte del pueblo, sino que son personas que pueden traer, como dice, cosas que no son buenas para Elohim. Te trae destrucción, te trae faltas de cosas materiales, cosas pueden ser espirituales. Entonces acá nos está advirtiendo que tengamos cuidado con la actitud que nosotros pongamos. Por eso cuando yo le cité Efesios, está hablando de nosotros la parte espiritual nuestra y no la parte, es la parte como nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Con nuestra parte emocional, espiritual y estar firmes para no caer. Entonces, el que nos purifica, nos limpia es Yeshua y el que nos hace libre es Él, porque podemos estar muertos espiritualmente, podemos estar dormidos, pero el que viene a salvarnos va a ser, de, va a ser Yeshua, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Por eso cuando habla de el malvado, que nosotros tenemos que tener cuidado de por dónde nosotros caminamos, por las cosas que nosotros hacemos, para tener esa fidelidad para Elohim y tener el compromiso que nosotros tenemos que tener. Aparte de una cosa, el malvado es Abem, y Abem viene de Abom, que es iniquidad, y Abem es el inicuo,
¿sí? Entonces, el torcido, el que se tuerce a los mandamientos, al camino de Adonai. Entonces, es muy importante aquí lo que Adonai nos está hablando en alegorías, por el hecho de que si nosotros somos perezosos, no somos diligentes, somos negligentes frente a lo que, al trabajo que Adonai nos está pidiendo, ¿sí? Y a nuestras responsabilidades como hijos de Elohim. Entonces dice, aquí estamos leyendo en el versículo 14 y 15, que la pereza va a traer pobreza y escasez de una manera tal que va a venir como un hombre armado, va a venir como alguien que con escudo, que por más que nosotros querramos detener, va a ser algo que va a avanzar. Y de hecho termina diciendo esto, que van a venir como ese hombre malvado, ese hombre inicuo, que va a traer destrucción y que no va a haber remedio. Entonces, qué importante que es, reflexionando en cuanto a lo espiritual, no darle lugar al inicuo, que sabemos quién es. No darle lugar a personas que son enviadas por el inicuo, porque mientras nosotros estamos en pereza, Satanás no descansa. Satanás trabaja y trabaja muy de a poquito, pero va socavando y vamos a ir viendo en los próximos versículos cómo trabaja, las cosas que Adonai aborrece. Amén. Bueno, la palabra que en hebreo es hazel, ¿sí? Es la palabra que vamos a ver por qué representa esto. Dice, las características de la persona negligente en sus deberes o responsabilidades, la que a menudo conlleva consecuencias negativas, se usa con frecuencia en la literatura eh, sap- sapiencial para contrarrestar a las personas diligentes o perezosas, ¿sí? Acá está hablando de que todo esto, lo que nosotros estamos hablando, son personas que son negativas, son personas que no son para enseñables, ¿sí? Que son personas que no quieren ser enseñadas. Por eso él le está diciendo que tiene que ser enseñada, porque si no va a ir a la destrucción. Y después no hay más remedio, ¿sí? Para la persona que quiere, dice que no habrá sanidad. Porque podemos ver, cuando estuvimos estudiando Proverbios, que esa palabra es Evilín, ¿sí? Las personas que no quieren ser enseñados. Son las personas que quieren correr y hacer lo que ellos quieren, pero a sus formas. Entonces acá lo que está diciendo, por eso le está diciendo, a ver, que haga las cosas como corresponde, como tiene que ser para que no sea una persona, sí, que no hace las cosas conforme, y que es una persona indolente, sí, que no quiere hacerlo. Una de las cosas también que esa palabra perezoso tiene que ver con indolente también. Y hablando con el pastor cuando estábamos estudiando esta palabra, decíamos, claro, una persona que no quiere levantarse de la cama por el otro, porque puede pasar una situación X y la persona perezosa no mueve un dedo. Entonces, en cierta forma, tiene que ver esa raíz, es la palabra atzlut, que es indolencia, es pereza. O sea, una persona que es perezoso desde el contexto hebreo es una persona que tiene el corazón duro, indolente, falto de misericordia, falto de compasión, egoísta, que solo piensa en sí mismo y no piensa en el otro. Entonces no mueve ni un pelo por el otro. Entonces, por eso no es solamente el hecho de estar ocioso, sino que hay algo que mueve el corazón del ocioso y es el egoísmo, que lo hace aletargarse, que lo hace estar quieto, que lo hace dormirse, adormecerse espiritualmente, por no andar en Ajabá, por no andar en el dar, porque Ajabá es dar, darse,
en amor, ¿sí? Ahavá es amor en hebreo, que significa yo doy. Entonces, como dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio, amó y por eso dio. Entonces, el hecho de estar indolente tiene que ver con una falta de amor. Por eso viene a ruina. Amén. Y hay algo que terminando del 1 al 15, ¿no? Que lo que le está hablando, que tiene que regularizar su vida a la persona para poder vivir conforme a lo que Adonai pone por sus estatutos y sus cosas, mandamientos, para poder vivir una vida acorde a lo que ella va a vivir, ¿sí? Porque si hace y deshace las cosas, es alguien que va a ser en su vida como una destrucción o va a destruir a otra persona. Entonces, ahí lo que está hablando, que tiene que tener una instrucción, tiene que tener una forma de vida que sea verdadera para no hacer errores. Eso es lo que está hablando acá tanto en la parte cotidiana, porque sabemos que esto se maneja mucho en la parte cotidiana de la vida de la persona, por eso está hablando al pueblo de Israel siempre, está hablando de esa forma. Y hay algo que nos cambia el pensar y la forma de ver las cosas como Elohim lo ve todo. Que en el verso 16 vamos a ver qué dice, porque hay algo que Adonai dice aborrece. Y acá lo está poniendo a un nivel de enseñanza y de respeto, ¿sí? Pero a su vez, todo esto que nosotros vamos a leer es lo que sucede con las personas que hablan y hacen las cosas verdaderamente como dice acá, que la hagan mal. Entonces, dice, verso 16 dice, 6 cosas son las que odia Adonai, ¿sí? Yuhet Bat-Hei, ¿sí? Jehová. Hay 6 cosas. Y dice, y dice, y hay unas 7 que dice, son abominables. Abominaciones, dice, ¿no? Que Adonai está aborreciendo estas cosas que no les gusta. Dice, 6 cosas son las que odia Adonai y 7 son abominaciones de su ser. Y nos dice, nos nombra, ¿sí? La primera, ojos elevados, lengua de mentira, manos que derraman sangre inocente, corazón que traman pensamientos de vacuidad, pies que se apresuran a correr al mal, el que sopla mentiras, el testigo de mentira, el que envía contiendas entre hermanos. Acá vemos que estas 6 cosas y una séptima son las que Adonai aborrece y que no les gustan. Y yo pensaba en las personas a veces y en uno mismo, porque también lo tenemos que examinar nosotros, ¿no? Esas 6 cosas que hay que a Adonai no les gusta. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Cosas que
se puede ver cotidianamente. Cosas cotidianas que lo podemos ver tanto en personas, tanto en nuestra forma de vivir, que a veces pensamos y ya la lengua, ¿no? O los ojos y ya la lengua, y después empieza todo lo demás, ¿sí? Empieza primero por los ojos, después por la lengua y después ya empieza todo lo demás. Recuerden las cosas que Adonai puso como estatutos, ¿sí? Cuando Moshe le dijo que él ponga los estatutos, los mandamientos. Si recordamos, todas las cosas que habían malas están puestas para que nosotros no la hagamos. Por eso cuando nosotros pensamos en los mandamientos, es verdaderamente examinarse qué es lo que uno hace mal en las reglas, en los estatutos, en todas las cosas que son reglas también cotidianas, que son las que son los preceptos y las ordenanzas que Adonai puso para que nosotros vivamos conforme a lo que Él quiere, ¿no? Entonces ahí yo pensaba, ¿no? Cuando Moshe, él fue al monte Sinaí y recibió las tablas, escribió, hizo todo, pero él fue juez, ¿sí? Y acá podemos ver que ese juicio que, como tanto Moshe como después, porque, ¿se acuerdan que Moshe él pidió cómo le podían ayudar y su suegro Jetro le dijo que ponga más jueces, más personas honrables que tengan esa forma de decir son personas honrables que no van a hacer cosas malas? Y personas casi siempre eran personas que podían sustentarse y que no iban a robar, ¿sí? Porque podían sustentarse solos, que ni siquiera podían ellos decir yo quiero más, ¿sí? Porque eran personas honrables. Entonces, esas personas son las que dirigían todas las cosas cotidianas del pueblo. Y siempre había problemas, siempre había actitudes. Entonces, los jueces estaban para acomodar todas las cosas. Entonces, acá hay una dirección que le está diciendo, pero hay algo, ¿sí? Cuando yo pensaba todas estas cosas, estas 6 cosas principales, primero el ojo, que uno ve las cosas, a, a veces uno piensa, ¿no? ¿Cómo ve cada uno las cosas? Yo la veo de un punto de vista, otro lo ve de otro punto de vista, otro lo ve de otro punto de vista, y pasa algo que casi siempre sucede. Alguien dice algo y siempre hay diferentes tipos de formas de pensar y opiniones, ¿sí? Una cosa cotidiana, ¿no? Que sucede algo, pone algún hermano, pone, oren por mí porque estoy mal. Uno empieza a pensar y dice, a este le habrá pasado esto, le habrá pasado lo otro, le habrá pasado, cada uno piensa algo, ¿no? Y todos son cosas que se suponen. Después está la lengua, que empiezan a cambiar, ¿sí? La versión. Eh, Uno se cayó, se tropezó. Ah, viste, se cayó, se tropezó porque no anda bien en las palabras. Empieza uno, ¿no? Y el otro empieza, ah, se cayó porque se cayó, se enfermó, porque no anda bien, porque está haciendo las cosas mal. Y así sucesivamente empiezan las cosas. ¿Sí? Empiezan a grabar y la persona se cayó y se lastimó. No tenía nada que ver, ¿no? Que se cayó y que andaba mal y que todo lo que empezaron a hablar, ¿no? Y es como el teléfono descompuesto cuando uno empieza a hablar y cada uno tiene su opinión y termina cada uno con la versión que quiso, ¿sí? Entonces, acá se lleva, ¿sí? A la lengua mentirosa, como lo ve Elohim, ¿no? Como lo ve a una persona que ya empieza con las manos. Dice, las manos que derraman sangre. Son personas que les gusta el morbo, ¿sí? Les gusta las cosas y hablar mal de lo que sucede, ¿sí? Ahí empiezan las personas que empiezan a matar a la al persona, hermano al hermano, ¿sí? por la boca. Por la boca.
Sí, no físicamente, pero sí lo está despreciando, lo están arruinando moralmente. Entonces empieza esa forma malvada, ¿sí? De empezar a pensar sobre el hermano mal. Eso es matar al hermano en hacer algo de destruir su forma de pensar, su forma de entender, y una persona capaz que no tiene nada que ver. Después, el corazón perverso que maquina, ¿sí? Porque los ojos son lo primero. Después está la lengua y después está lo que sale del corazón, ¿sí? El corazón perverso. Y después el pie que corre a la maldad, ¿no? Hay personas que le gusta correr a la maldad. Cuando ve algo ya están a la expectativa de qué poner, de qué escribir o de qué decirte y ya para cambiar tu forma también, porque ellos ven de diferente forma, empiezan. Pero hay algo que está, y está muchas veces que se dice, ¿no? El falso testimonio, que eso es juzgado por las leyes. Y las leyes ponen al que es mentiroso y que hizo una falsa forma de vista, ¿sí? Porque cuando es algo legal y vos decís un falso testimonio, ahí hasta prisión. Entonces, hasta lo que es la naturaleza humana, también tienen, las leyes tienen todas estas cosas que están ahora, el que habla mal del otro ya tiene un castigo, ¿sí? Porque lo está arruinando y cómo es que le dicen Furiando, injuriando a la persona, calumniando. ¿sí? Calumnia, injurias. Después tenemos algo importantísimo que es el que dice el sexto, el séptimo, que es la discordia, la pelea, la contienda. Y termina todo entre los hermanos. División. Cosas que empiezan con el ojo, con la lengua y terminan destruyendo a la persona. Y dice que esa es la que abomina a Adonai, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá, así como las leyes que están puestas por los jueces, tanto de esta época como las de anteriores, son leyes que tienen que estar vigentes. Cuando Yeshua dice, el que juzga, ¿sí? ¿Quién es el que juzga? Dice la palabra. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el mismo juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la misma medida con la que medís, seas medido, ¿sí? Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no prestas atención en la viga que está en tu propio ojo. Por eso hay algo que siempre tenemos que cuidarnos, ¿sí? Tanto, como decía, el ojo perverso, la lengua mentirosa o la lengua que, como muchos decimos, esa lengua de víbora, ¿no? Que sale a veces de nuestro ser, porque nuestro pensamiento tiene que ser acorde a lo que nosotros creemos. Entonces, acá es básico. Todo lo que está hablando de los testimonios que está haciendo, está hablando de que nosotros tenemos que cumplir lo que decimos, lo que hablamos, lo que nosotros demostramos, tenemos que cumplirlo y no destruir ni tampoco al hermano, porque estamos viendo que nosotros estamos hablando siempre lo que dijo Yeshua, amarás a tu prójimo como a ti mismo, son las primeras reglas que Adonai puso, como decimos los mandamientos, son las primeras reglas que son principales. Entonces, esas son las cosas que aborrece. Entonces, siempre cuando está hablando de tener cuidado de lo que hagamos para que no seamos personas que tengamos contienda, peleas, ni tampoco cosas con los demás. Por eso nos está diciendo precavidamente ser personas cuidadosas, precavidas. En cuanto a este tema, hermanos, pensemos en contexto que estamos hablando
alegóricamente, y también estamos aprendiendo en cuanto a lo que es salir fiador de alguien. Entonces, el hecho, como venía diciendo el pastor, hilando todo lo que es el capítulo, está diciendo que seamos diligentes en solucionar los temas que están en desorden, porque si no, va a ser que que el perverso de boca, que el perverso con todas estas características, una persona que tiene todas estas características que Adonai aborrece, va a traer división entre tu amigo que te pidió el favor, ¿sí? Y aún entre una familia, entre una congregación, entre una amistad de años, se puede romper por todas estas características. Y lo que dice la séptima Adonai, abomina, y esa palabra abominar es que le repele, que le repugna, es algo que le hace mal, directamente que le asquea a Ujú. Adonai. Y en contexto de esta palabra que dice discordia, ¿sí? Nosotros lo estamos hablando desde un plano así entre hermanos, pero también en contexto desde el hebreo es la palabra medan, que es un término que tiene que ver sus raíces en el concepto de juicio o contienda legal, reflejando situaciones donde las partes están en disputa. La palabra se relaciona con el tema más amplio de la justicia y los procedimientos legales en las escrituras, donde las disputas a menudo se resuelven mediante un juicio. La raíz de Medam es dim. Aquí denota que es fundamental comprender que estamos hablando también desde aspectos judiciales y de contiendas de la antigua sociedad hebrea, como las disputas legales también que eran parte común en la vida comunitaria. Por tanto, este término que habla no sembréis discordia o contienda tiene que ver no solo a esto que estamos contextualizando entre hermanos, sino que también puede extenderse a disputas legales y comunitarias. Amén. Acá vemos lo que está explicado más que nada en Proverbios 6. Estamos viendo lo que Él quiere para que nosotros podamos ser verdaderamente personas rectas delante de Él, porque Él está poniendo alegóricamente esas alegorías, está poniendo lo que sucede si nosotros somos malos, ¿no? Si nosotros estamos haciendo malas cosas, estamos haciendo las cosas torcidas, van a venir peores, ¿sí? Que nosotros. Si hacemos mal, van a haber cosas peores. Entonces, eso es lo que está diciendo. Importante esto de lo que ¿Qué estás pasó? diciendo por el tema de que nosotros tenemos que ser íntegros, rectos delante del Padre y delante de nuestros hermanos, delante de nuestro prójimo. Eso es lo principal, hermanos. Es lo que el Padre nos está enseñando, porque si no nos vamos a liar con el maligno, nos vamos a liar con personas, como dice en el versículo 14 y 15, que tiene que ver con el maligno, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con eso. Y yo lo que más a veces reflexiono, ¿no? Es lo que más tenemos que ver dentro nuestro, ¿no? Entonces, cuando la palabra nos dice lo que nosotros debemos hacer, siempre basado a lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? Primero aprendimos todo lo que es la estructura, ¿no? De verdaderamente de la Torá, ¿no? De lo que nos enseña para poder después llevar todo ese caminar recto. Pero él acá lo que está advirtiendo, ¿sí? De la persona que están haciendo las cosas torcidas, que son esas personas que siempre vimos que está hablando desde el principio, ¿no? Los que no quieren hacerlo, los que son del pueblo
y a veces no son del pueblo, que no fueron criados, pero quieren hacer las cosas torcidas. Entonces lo que está hablando es para que esas personas cambien su forma de pensar, sus formas de accionar, porque lo que él quiere a futuro es que todas esas personas sean salvas, ¿sí? Que puedan tener ese reconocimiento de parte de Elohim, ese perdón, y que no se pierdan. Por eso está diciendo que es irremediable. Se pierden porque en su corazón, su ser, están haciendo las cosas mal. Entonces, eso es lo que siempre le está hablando, ¿no? Tengan cuidado, sean sabios, tengan entendimiento para no caer en las cosas del mundo, ¿no? Que serían las cosas cotidianas que podemos ver en todos lados. Eso es lo que siempre está advirtiendo. Y acá esto es una palabra que tanto lo podemos ver que Salomón está explicando por ahí su forma que él aprendió o su forma de interpretación que Elohim le está dando para el pueblo de Israel a futuro, ¿sí? Lo podemos ver como que él lo sufrió o lo vivió o que él también le está hablando a un futuro, ¿sí? Por eso son formas de alegorías para poder tener un entendimiento mayor a lo que él nos quiere hablar. Sí, y también en cuanto a esto, vamos a ver algo también desde esta perspectiva. Cuando nosotros nos aletargamos y nos adormecemos y nos ponemos perezosos en cuanto a la oración, en cuanto a la búsqueda de Adonai, en cuanto a estar en la palabra, estudiando la palabra, entonces nos adormecemos y nos volvemos perezosos. Y dice que ahí viene el maligno, viene aquel que viene a poner discordia y el que viene, dice, como ruina, a traer pobreza espiritual, escasez de lo que es el poder de Elohim frente a los ataques, a las acechanzas de Hasatán. Y viene también a poner discordia a través de pensamientos, a través de flechas, de dardos, como dice Efesios 6. Entonces, qué importante, porque el hecho de tener emuná, el hecho de tener fe, es una acción, porque una fe pasiva es una fe muerta. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que accionar. Y la fe obra por el ajabá, por el dar. Y ese dar es amor. Entonces, el hecho de cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar de Adonai, nos aletargamos, nos volvemos perezosos, lentos, el enemigo no pierde oportunidad para poner disensión, para poner pensamientos en contra del hermano, aún dentro de una familia. He conocido el caso de una familia que estaba aletargada, que había espíritus de pereza en esa familia, en todo sentido, ¿eh? En el sentido espiritual, en otros integrantes de la familia en el sentido físico, ¿sí? En otros miembros de la familia en el sentido de dejadez de su persona, espíritus de pereza. ¿Y qué hizo el enemigo? Envió un emisario, envió a uno de sus siervos y llegó a esa familia, pero esa persona no era aletargada, esa persona era bien diligente en cuanto a lo torcido, como dice aquí. Y llegó rápido
llegó rápido como ese, ese andar, como dice el versículo ese, de la pobreza, llegó rápido la pobreza en cuanto a todo lo que no se sembró. Y dice aquí el versículo, sembró discordia entre hermanos. Y eso sucedió. Se sembró. ¿Qué es sembrar? No es que vino y esa persona en esa familia plantó un árbol y ya está. No, semillita aquí, semillita en el pensamiento de uno, semillita en el pensamiento de otro, semillita en el otro pensamiento, y va sembrando. ¿Y viste lo que hizo? ¿Viste? Mira cómo contestó. ¿Viste? Uy, mira qué mala actitud. Oh, no, pero mira. Y empezó a sembrar una semillita de pensamiento aquí, otra semillita de argumento allá, de sospecha aquí, de división allá, y lamentablemente se cosechó. ¿Y qué se cosechó? Lo que dice aquí la palabra. Se cosechó disensión, contienda, división. ¿Dónde empezó todo en esa familia? Por la pereza. Porque si la familia no hubiera estado en pereza, hubiera sido diligente, hubiera estado despierta, para no estar ciego a ver venir, como dice aquí la palabra. Entonces, miren qué importante que es, hermanos, el estar diligentes, despiertos, atentos, no aletargados. Y una de las cosas que aletarga mucho es esto, las redes sociales. Esto aletarga mucho, estupidiza, inutiliza, como dice allí, perezoso hace inutilidad, o sea, se transforma en un inútil, no sirve. Una persona inutilizada no puede utilizar Adonai, ¿sí? ¿Por qué? Por esta causa. Entonces, seamos diligentes, hermanos. Seamos diligentes y cuando vemos que alguien está sembrando, bueno, vayamos y actuemos en amor, ¿sí? Actuemos y seamos diligentes en cuanto a la defensa de la unidad de la fe. Amén. Aletargado, está quieto y que dejamos pasar las cosas. Pero cuando vemos cosas, errores, ir y decir, no me parece. Hay veces que sí pasan, que está la contienda. Cuando vos vas con buena onda a decirle lo que estás viendo, va a venir la lengua esa de decir, ¿qué me venís a juzgar? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Entonces, dice la palabra que uno tiene que dejar que obre Elohim, ¿sí? Porque hay que ser sabio, prudente y no entrar en la murmuración, la contienda, las cosas que quiere el otro. Entonces, lo que uno tiene que hacer es retirarse, ¿sí? No llegar a esa contienda, porque lo que quiere la otra persona que no está en amor, lo que hace es contender, buscar esa pelea. Entonces acá hay algo que también como se puede ver de diferentes formas, pero el entendimiento está en la obra, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que obrar delante de cada situación. Damos gracias, Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en cada necesidad, en cada parte de nuestro ser, y que tú estés obrando en cada necesidad de cada persona, Padre, de cada hermano, y que podamos también ayudar al prójimo, a cada uno que necesite, Padre, a través de lo que tú nos enseñas cada día. Damos gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú nos enseñas para que nosotros pongamos en práctica, Padre. Damos gracias porque sabemos que tú eres ese Elohim verdadero que
nos da de ese amor, de ese Ajabá que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Damos gracias y te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos o familias en el poder de Yeshua. Amén. Toda Rabán Elohim.